como podemos apreciar en el video de los esclavos realizando cantos de trabajo, el canto se utilizaba de manera funcional al trabajo. O sea, eh, estos esclavos utilizaban los pulsos, los acentos de la música para poder generar movimientos coordinados, ya sea cortando leña, como en el primer ejemplo, y en el segundo ejemplo, arando la tierra. Eh, ¿Qué se puede apreciar en estos videos? Que existe una secuencia de pregunta y respuesta. Siempre hay alguien que pregunta y los demás responden, siempre haciendo el pulso con las herramientas. Esa, esa estructura, pregunta-respuesta, es la que después daría paso al blues y al rock and roll. El rock and roll está lleno de ese tipo de cosas. ¿Ya? Eso es lo que podemos apreciar en este video. Rítmicamente, ¿no es cierto? Se acentúa un pulso, un acento, ¿no es cierto?, del pulso, y era un canto funcional, muy importante. La música religiosa negra tenía influencia del protestantismo. ¿Ya? La religión mayoritaria eran los bautistas, los metodistas en Estados Unidos, y los amos pertenecían a esas religiones, eh, adquiriendo toda la herencia musical europea religiosa. Nuestro primer ejemplo de música religiosa lo vamos a remitir a los inicios de la música religiosa protestante. Recordemos que Martín Lutero era un eximio músico, además creó una forma musical que se llamaba el coral luterano, y este tipo de músicas escritas en partitura llegaron a Norteamérica y fueron impuestas a los esclavos negros, y los esclavos negros hicieron sus propias versiones, terminaron haciendo unas versiones tan distintas a las que se habían propuesto que incluso fueron prohibidas incluso. Sin embargo, esto ya después adquirió ribetes de un estilo musical que es el gospel, que ha sido extendido por todo el mundo y hoy día está absolutamente reconocido dentro del mainstream o dentro de la oficialidad de la música del jazz. Recordemos que el jazz partió como una música de baja categoría, sin embargo ha ido eh, alzándose en el tiempo debido a su calidad musical y a su estilo propio.
Como podemos apreciar en los dos videos anteriores, el primero el coral luterano y segundo el negro espiritual, nos encontramos en que, bueno, dentro de las características, el coral luterano, como decía su nombre, ¿no es cierto?, su esencia, es muchas voces que, en este caso 4, que cantan lo mismo, al mismo ritmo, ¿no es cierto?, de manera vertical. Este procedimiento compositivo también se da en el gospel, pero fíjense ustedes que se agrega esta característica anterior que nosotros decíamos que se daba en el canto de los esclavos, ¿no es cierto?, en el trabajo, que era la pregunta y la respuesta, ¿no es cierto? En este caso hay un solista que canta, ¿no es cierto?, y el coro, tremendo coro, ¿no es cierto?, le responde. Si ustedes se fijan en la escena, este video del año 1929, se da en el campo, no se da dentro de las iglesias, sino que tiene que ver con con los lugares donde se reunían los ex esclavos y que todavía seguían siendo muy discriminados en la época, ya al aire libre. El director sentado en un fardo de alfalfa, etcétera. Eso como característica social. Como característica musical, pregunta-respuesta, ¿no es cierto? Y un coro versus un solista. La herencia de las bandas militares fue muy importante para el desarrollo del jazz porque los negros no tenían en principio acceso a los instrumentos que tenían las bandas militares. Saxofones, trompetas, trombones, tubas y ese tipo de instrumentos. Entonces, cuando tomaron estos instrumentos por primera vez en su mano, se dieron cuenta de que era un mundo maravilloso y empezaron a hacer sus propias interpretaciones. Primero de las marchas, segundo de los gospel, ya de aquella música religiosa, y luego ya todo esto se unió, se entremezcló, generando esta música de comparsa. Yo puse un ejemplo actual de esta música de Nueva Orleans que corresponde al primer jazz. El primer jazz sonaba un poco como esta banda, porque los instrumentos que utilizaban eran tambores. Recordemos que en ese tiempo todavía no existía la batería, y que por lo tanto los músicos tenían que ir caminando en comparsa. Entonces el bombo funcionaba aparte del platillo y así sucesivamente, hasta que en los salones después, gracias a la crisis económica del año 29 precisamente, se juntan todos los
componentes de la batería y ya pasa una sola persona a tocar la batería, porque así tenían que pagarle a un solo músico y no a varios. ¿Ya? Eso. I'm going back to Jericho, sugar babe. I'm going back to Jericho, sugar babe. I'm going back to Jericho. I'm going to marry before I go, sugar babe. Never seen the likes as I've been born, sugar babe. Never seen the likes I've been born, sugar babe. Never seen the likes I've been born, picking up sticks and carts and corn, sugar babe. I'm going back to Jericho, sugar babe. I'm going back to Jericho, sugar babe. I'm going back to Jericho. I'm going to marry before I... Estados Unidos es un país muy extenso y en todo su territorio existen diversas idiosincrasias. Una música que estuvo en el oeste de Estados Unidos fue el country, y esta música posee influencias irlandesas, británicas, del elemento conquistador de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y europea en general. Se caracteriza por el uso del banjo, que es un instrumento que está en casi todo el territorio norteamericano, estadounidense, digamos, y es como la música típica del oeste de Estados Unidos. El country también sirvió como influencia en la música jazz. Todo lo que vamos a escuchar en nuestras próximas clases, ya sea online o presenciales, responde en mayor o menor medida a una de estas herencias. Y recordemos que en esta trayectoria que yo les explicaba en las primeras clases está primero el jazz, segundo el rhythm and blues, tercero el rock and roll y cuarto el rock. Y quinto el pop, que es lo que en la herencia, ¿no es cierto? Es como el abuelito de todo esto, es el jazz. Dentro de la música que nosotros escuchamos, que obtiene una importancia muy, muy relevante en el desarrollo de la música que nosotros escuchamos hoy. Ahora vienen unas actividades que ustedes tendrán que realizar a partir de lo que yo les he explicado y ustedes lo que han visto y escuchado en los videos. Un abrazo para cada uno.